Existe una tendencia a creer que la Torá ha sido reemplazada por la gracia. Esto es debido a las malas interpretaciones en algunos pasajes bíblicos, principalmente de las cartas paulinas, en las cuales se muestran algunos acontecimientos, los cuales son sacados de contextos. Para poder abordar estos textos en el Nuevo Pacto, debemos iniciar primero que nada definimiento o definir la palabra Torah en el texto hebreo, bajo el contexto en que nos fueron dadas en las escrituras originalmente. De acuerdo al significado de la palabra en hebreo, no significa ley, ¿sí? Sino que es la palabra Torah, que significa instrucción. Entonces, básicamente, el Padre Eterno le dio instrucciones a su pueblo para que supieran lo que se puede hacer. Entonces, la Torah significa es instrucción. En Deuteronomio se nos dice que hay bendiciones y hay maldiciones por obedecer o por no obedecer la Torah. Vamos a leer Deuteronomio 28 del 1 al 2. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28, 15, 45. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Entonces, estas bendiciones y maldiciones son otra manera de decirnos lo que nos puede hacer bien y lo que nos puede hacer mal. Entonces, no podemos asumir que el Padre nos quiera castigar, sino que más bien Él quiere que seamos bendecidos. Pero nada en la naturaleza puede funcionar por encima de la ley que Él estableció. Nosotros como especie poseemos un tiempo de vida muy corto dentro de la historia de la humanidad e indudablemente necesitamos de ciertos criterios que van más allá del tiempo y del espacio en donde fueron dados para saber cómo poder vivir. Comúnmente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando se habla de la ley son términos relacionados a jueces, tribunales, policía, prisión o incluso la palabra cárcel. Y es muy diferente cuando descubrimos el significado verdadero de la palabra en hebreo Torah. Entonces, la Torah contiene instrucción, guía y dirección por parte del Altísimo, buscando el beneficio y el bienestar de su pueblo, así como un padre quiere lo mejor para sus hijos cuando les expresa las reglas y las normas que hay en casa o las reglas y las normas de la vida en general. Normalmente el cristianismo nos dice que la ley es maldición. Pónganse a pensar si de pronto viviendo en una nación no hubiera una ley. Lo que habría sería una anarquía completa, cada cual haciendo lo que quisiera y bajo los términos que quisiera. Eso se llama anarquía. Según las escrituras, desde tiempos muy antiguos, Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Leamos Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, o sea, la Torah. Las palabras hebreas utilizadas en este versículo son muy significativas en relación con la ley dada en el monte Sinaí. Si vemos con atención, esta es precisamente la forma en que se expresa la obediencia al pacto en el monte Sinaí. En Deuteronomio 11:1 dice:
Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. En el caso del Adán, encontramos que se le dan dos indicaciones por medio del Altísimo con respecto a cuidar el Edén. En la versión de Reina Valera 1960 encontramos estas indicaciones como labrar y cuidar, cultivar y guardar. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En el idioma hebreo se nos dice que Adán fue puesto en el jardín del Edén para abad y chamar. Chamar es la misma palabra que se utiliza para guardar, cuidar y observar los mandamientos de Jehová en pasajes como Deuteronomio 11:1, el 8, el 16, el 22 y el 32, que dice así: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás llamar sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Guardad llamar pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasasteis para tomarla. Guardaos llamar pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Porque si guardareis, nuevamente llamar, cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, cuidaréis llamar pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. También se utiliza esta palabra para referirse a guardar los días de reposo, el Shabbat y las fiestas. Podemos ver que Jehová nos dejó el ejemplo desde el principio en las indicaciones dadas a Adán de cómo debería ser guardado y ser cuidado el Edén. Asimismo, cuando se nos instruye a guardar y tener cuidado de los mandamientos para nuestro bienestar, a medida que continuamos leyendo estas escrituras, nos damos cuenta que la Torá sería nuestra sabiduría ante los ojos de los pueblos. Deuteronomio 4 del 6 al 8. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? Sin embargo, hermanos, por muchos años en el cristianismo se nos ha enseñado, o tal vez hemos creído, que la ley es algo malo y por ende es una maldición para nosotros, ya que ha sido malinterpretada. Parte de ese gran problema lo encontramos desde el principio del sistema cristiano católico, debido al antisemitismo de la teología del reemplazo. Precisamente por eso es que se presenta esto, que se ha encargado de mostrar un panorama acerca de la Torá como maldición, a tal punto que muchas personas utilizan algunos versículos fuera de contexto que se encuentran en el libro de Gálatas. Vamos a observar esto. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si leemos este versículo tal y como se encuentra, lo que nos podemos imaginar
y lo que se enseña en los círculos del cristianismo, o sea, los que no poseen una base en la Torá, es que la ley es una maldición, que no se debe guardar y que además es una atadura. Pero si leemos en contexto, veremos que Pablo está citando directamente del libro del Deuteronomio, en el momento en que Moche le presenta al pueblo de Israel las bendiciones en el monte Ebal y las maldiciones en el monte Gerizim. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Y en Deuteronomio 28 del 1 al 2 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Elohim. Dentro de este contexto de Deuteronomio 27 y 28, encontramos que se hace mención de los acontecimientos que sobrevendrán, las maldiciones que ocurrirán por no obedecer la Torá, asimismo las bendiciones que sucederán si obedecemos y guardamos la Torá, las instrucciones, lo que nos trae bendición. El pueblo de Israel entró en un pacto con Jehová a través de la Torá. Por lo tanto, a lo que Pablo se estaba refiriendo en Gálatas 3:10 y en el contexto de que en Deuteronomio 27 es donde se están dando las maldiciones, es al hecho de no guardar la Torá bajo las palabras. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Entonces fíjense cómo se puede manipular estos versículos, los sacan de contexto y los traen para traer maldición al pueblo. Pablo está confirmando lo escrito por Moisés, y sabemos que todos aquellos que estaban presentes entendieron que guardar la Torá es bendición. Ya lo confirmaron con un amén. Es importante recordar que Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel. Por lo tanto, él debía tener memorizada la Torá. Podemos confirmar que Pablo sabe de lo que está hablando y lo que significa en el contexto bíblico. Si continuamos la lectura en este capítulo del libro de Gálatas, se nos dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3:12. Nuevamente, si leemos este versículo fuera de contexto, aparenta decir que la ley es maldición, pero estas palabras son una cita directa del libro de Levítico. Por lo tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Levítico 18:5. Pablo nos está diciendo: van a tener vida por guardar estos mandamientos, a diferencia de lo que se cree o se predica, que viviremos como esclavos por guardar la Torá. Eso es absolutamente falso. Debemos tener claro qué es lo que está citando Pablo para entender sus palabras, ya que incluso Pedro nos advierte que los escritos de Pablo son difíciles de entender o incluso confusos, diciendo: nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto está en segunda de Pedro 3:15-16. Imagínense si esto es difícil de entender para alguien que ha estudiado Torá y que sabe Torá, ahora mucho más para alguien que solo lee el Nuevo Testamento, entre comillas, ¿no? Entonces esto es absolutamente como si estuviera
en jeroglíficos o estuviera en un idioma chino o alguna cosa de esas que es difíciles para nosotros como latinoamericanos de habla hispana, ¿no? ¿De dónde viene entonces la creencia de que la ley y la gracia son cosas separadas o incluso opuestas? Esto viene de la teología de la dispensación o dispensacionalismo, que fue sistematizada en los años 1800. Esto es reciente, si lo vemos desde el punto de vista cronológico, bajo un hombre que fue John Nelson Darby, quien vivió entre los años 1800 y 1882. Fue un evangelista anglo-irlandés, y este es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y quien popularizó la teoría del rapto secreto. O sea, a este señor le debemos que todo el mundo está esperando un rapto. Tergiversó completamente la palabra, la cual hace énfasis que cuando el Mesías regrese, se raptará a la iglesia como a su novia antes de que acontezca la gran tribulación, lo cual es absolutamente falso, porque la tribulación vendrá y el arrebatamiento será después de que pase la gran tribulación. Darby fue quien sistematizó esta idea, que dice que Dios ha reemplazado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana. En el periodo de Moisés, según él, la dispensación fue dada a la ley. En este periodo todo fue muy severo, ya que Dios es muy celoso. Posteriormente hubo una dispensación de la gracia cuando vino el Mesías, lo cual originó un periodo totalmente diferente para la historia humana. Y esto en realidad les trae maldición. En Hechos 20 del 29 al 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estas teorías del dispensacionalismo, que se basan en versículos sacados de todo contexto, son fácilmente debatibles con las propias escrituras, cuando percibimos quiénes son los que pertenecen al Mesías Yeshua. Lo que pasa es que el cristianismo está ciego y sordo. O sea, uno habla con estos señores y lo primero que dicen es que tratamos es de judaizarlos. Nosotros no somos judíos, somos una casa completamente diferente a la casa de Judá. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías por medio del evangelio. 1 Corintios 12 del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El dispensacionalismo es una teología que de alguna u otra manera distorsiona el plan perfecto de Jehová, ¿sí?, a lo largo de la historia. Hemos visto cómo se han levantado los falsos profetas. Estos han llevado al pueblo a la desobediencia con enseñanzas filosóficas, logrando disolver al pueblo de Dios, creando cada vez más denominaciones cristianas. Tomemos en cuenta lo que nos dice el profeta: a la ley, Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto dice Isaías 8:20. Y aún más peligroso es cuando un supuesto pastor que está en raíces hebreas quiere agarrar al pueblo y adoctrinarlo en su propia
interpretación de la Torá, porque yo ya les he dicho que esto no se interpreta, esto se revela a través de la misma escritura. Entonces, esto es de muchísimo cuidado, porque los lobos más rapaces son los que más conocen de Torá. El ser humano necesita saber lo que es pecado para no pecar, pero mantiene el pensamiento de que solo nos podríamos acercar al Padre exclusivamente a partir de la venida del Mesías. Sería excluir al mismo Moisés de haberse acercado al Padre. Asimismo, Abraham, a Isaac y de Jacob, quienes incluso erigieron altares y se comunicaron con el Padre de manera personal. Esta relación tan personal es algo que fue dado desde el comienzo de la historia, la oportunidad de que el hombre se pudiera comunicar con su creador. Por su parte, el Mesías vino a la tierra con una misión específica, la cual él mismo pronunció: traer a los exiliados, o sea, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a Israel, ¿sí? Al redil. Mateo 10, 5 al 6. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que el Padre no cambia. Una prueba de esto son todas aquellas profecías del final de los tiempos en las cuales vemos que la Torá tiene pleno valor, como lo expresa el profeta Isaías. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto está en Isaías 2:3. En este punto surge un interrogante: ¿de dónde viene esa enemistad entre la ley y la gracia? Ya que es evidente que la ley por sí misma es un resultado de la gracia del Padre. El simple hecho de pensar que el Padre no tuviese gracia, que no nos diese ese favor, sería como que nos abandone sin decirnos qué está bien y qué está mal. Cuando un padre hace eso, el hijo se vuelve delincuente. Pero un padre que educa, que quiere mostrar el camino, ese es un padre que tiene gracia y favor sobre su hijo. En gran parte el problema que ha surgido es en la cristiandad o en las religiones en que se ha posicionado a la ley contra la gracia, cuando en realidad son una con la otra, o sea, son completamente complementarias. Si Jehová no nos hubiera dado la ley, las instrucciones, y nos hubiera dejado dependientes de nosotros mismos, en un mundo donde cada quien hace lo que le parece bien y a sus propios ojos, sabiendo que nuestros corazones son malvados. Nosotros tenemos como humanos, tenemos la inclinación al mal desde que salimos expulsados del jardín del Edén, tal y como dicen las escrituras. Veamos lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces existen malas interpretaciones de pasajes bíblicos. Por ejemplo, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Para que podamos esclarecer este versículo, debemos entender qué significa esa palabra pero, ya que ese término es la que nos da el contexto inadecuado. En los textos griegos originales, la palabra pero y las comillas no aparecen. Los traductores la agregaron para supuestamente aclarar el texto, pero pone en oposición directa y en conflicto la Torá y la gracia. Una traducción precisa del griego sería la siguiente:
Mientras que la Torá por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Juan 1:17. Podemos ver cómo en esta traducción griega no se omite la Torá, más bien van de la mano, una junto a la otra. Recordemos que algunos de estos traductores, debido a su creencia y cultura, realizaron esos cambios debido a una mentalidad antisemita bajo el concepto de que todo lo que hacen los judíos está mal y que la Torá es una maldición. Debemos entender que el dispensacionalismo, la era de la ley y luego la era de la gracia, va de la mano con la teología del reemplazo, con el argumento de que de alguna manera el Padre tuvo una dispensación para con el pueblo de Israel por medio de la ley y luego tuvo otra dispensación por medio de la gracia con otro pueblo, el Israel, supuestamente el Israel espiritual, que es lo que se desenvolvió como el cristianismo. Nosotros ya hemos hablado muchas veces que nosotros como casa de Efraín no somos un Israel espiritual, somos un Israel físico porque pertenecemos a una casa que pertenece al pueblo de Israel, ¿ya? De todo lo que Yeshua enseñó, la verdad fue que nada contradijo la Torá. Si leemos las cartas de Pablo, en ese mismo sentido, él dijo que no lo siguiéramos a él, sino que siguiéramos el Mesías, ¿sí? Por lo tanto, si yo veo que Pablo está contradiciendo la Torá, pues debe haber un malentendido. Y entre otras cosas, ¿quién es más grande, Pablo o el Mesías? La respuesta es sencilla, ¿cierto? El Mesías Yeshua es el más grande que Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo va a estar contradiciendo al Mesías? Eso no tiene ninguna lógica. Veamos aquí Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido a abrogar la ley, la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de la Torá hasta que todo se haya cumplido. En la mayoría de estos círculos religiosos se tiene a Pablo como quien está en contra de la Torá, a pesar de que Pablo manifestó a quien debía seguir. Fijémonos en lo que dice en 1 Corintios 1, del 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Kefas, y yo soy del Mesías. ¿Acaso el Mesías está dividido? ¿Fue colgado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy del Mesías. Estas palabras de Pablo nos indican que debemos aprender directamente de lo que nos dijo el Mesías. ¿Quién es el corazón de la Torá? ¿Sí? Él es la Torá viviente. En muchas circunstancias se tiende a extrapolar o descontextualizar lo dicho por Pablo e interpretar que sus palabras tienen un significado personal en el ahora, a pesar de que él ni siquiera menciona que sus palabras son directamente del Padre o que son una ley, sino que Pablo está expresando su entendimiento y en muy pocas oportunidades manifiesta que es una palabra que tiene que ver con una revelación del Espíritu y lo declara en ese momento de haberla recibido para esa congregación de personas. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.